Estás escuchando Marcador Valencia con Luis Cortés. 7:51 minutos de la tarde, venga, 9 minutitos para hablar de buen hockey, ¿no? Y que se juega además en Valencia. Vicente Villanueva es el coordinador de eventos de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana y ya nos está escuchando. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra llamada. Hombre, solo faltaría, Vicente, porque a mí lo que me dicen es que desde la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana se ha currado muchísimo para que esté esta Pro League, o se haya celebrado esta Pro League aquí en Valencia, y sobre todo para que vengan grandes torneos a Valencia, ahora que ya hay varias ciudades de España, antes no había tantas, pero ya hay varias ciudades de España que solicitan que la selección española, tanto masculina como femenina, vaya a esas ciudades a jugar. Muchas en Andalucía, por supuesto también en Madrid y en Cataluña son típicas, y Valencia siempre consigue 1 o 2 torneos de prestigio, en esta vez en la Pro League, para que vengan a jugar aquí a la ciudad del Turia. Sí, así es. La verdad es que llevamos bastantes meses de preparación y bueno, pues ahora se ha visto reflejado en estos 6 días de competición y bueno, pues lo que es la Federación de Hockey siempre intentando dar el máximo y bueno, poner lo que son los eventos a un alto nivel de preparación y de organización. Vicente, además, hoy el día me cuentan que ha sido bastante complicado por el tema del viento. O sea, ya sabemos que la situación climatológica hay que ir con muchísimo cuidado. Todos escarmentamos ya en el día de la Dana, que ojalá no se vuelva a producir más. Y claro, hay que ir con mucho cuidado siempre cuando la situación climatológica es complicada. Se preveía hoy un fuerte viento durante todo el día en Valencia y vosotros tuvisteis que adaptaros a eso y adelantar los partidos a las 9 y 11 de la mañana cuando eran a las 11 y 1:30, ¿no? Correcto, efectivamente. Sí que es verdad que lo que es la Federación Internacional de Hockey, cuando finalmente la Federación Valenciana es sede de organización de esta fase de la Pro League, pues empieza a mandar la documentación y dentro de lo que son los manuales están pues las crisis, ¿no? Porque hay que hacerse la idea de que no solo crisis de cualquier tipo, que me refiero a que hay que hacerse la idea además que no solo se juega en Europa, pues este tipo de competiciones pues puede jugarse en China, como está jugándose recientemente, en Australia, Pakistán, India, Argentina. Entonces cada continente y cada país pues tiene sus características en general de climatología u otras, y efectivamente pues ayer ya AEMET informó de una alerta naranja por el tema de los vientos, y anoche pues estuvimos hablando con la Federación Internacional, conectándonos con la sede central que estaba en Suiza, con otras personas que estaban en otras partes del mundo para analizar la situación y ver si se podían jugar los partidos. Nosotros, antes de empezar a mover ficha, de empezar a reunirnos, etcétera, claro, teníamos que hablar con varias personas, bueno, bastantes personas del equipo, transportes, televisión, ambulancia. Entonces, bueno, se coordinó todo, sí que se podía adelantar toda la que era la jornada y dar un servicio deportivo para poder disputar los partidos. Y bueno, pues al final la Federación Internacional confió en nosotros, vio que no había otra alternativa porque a mediodía se tenía que parar toda la actividad al aire libre, adelantamos todos los horarios, bueno, y al final pues ha ido todo bien. Menos mal que el tiempo acompañado es una alarma, como tú dices, hay que tener cuidado. Y por lo menos lo que es la zona de la instalación deportiva, cuando yo me he marchado esta tarde, que creo que eran ya las 6 de la tarde, una cosa así, después de toda la mañana estando allí, estaba todo bastante tranquilo, pero bueno, sí que ha ido bien la mañana, pero nos hemos tenido que adaptar una vez más a las circunstancias. Bueno, mañana cogerá un vuelo la selección española, tanto masculina como femenina, vía Londres. Uno creo que se va a China y el otro a Australia, para seguir la Pro League. Y Vicente, obviamente ya hemos tenido un gran torneo, no sé a nivel más allá, por supuesto, de los equipos valencianos, que ojalá haya pronto un equipo valenciano, ya lo hubo en masculino hace poquito, pero lo haya otra vez en masculino y también en femenino, en la élite del hockey. Yo creo que lo necesita esta ciudad y la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana trabaja también mucho para ello, pero eso también ya es cosa de los clubes, ¿no? Sí. Pero, claro, eso ya, la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana no puede hacer ya fichajes para un club, ¿no? Es complicado, es complicado. Esta parte es muy complicada y efectivamente los recursos económicos en este caso, o los recursos en general, no pueden ir destinados para fichajes, o por lo menos es la política actual de la federación, pero sí que podemos pues atraer a los jugadores y brindar, y gracias a esto pues preparar instalaciones de alto nivel, que es lo que buscan las selecciones. Y claro, lo que tú dices, nuestros equipos pueden entrenar en instalaciones
bueno, de muy alta calidad y muy bien lo preparados hacen, y muy bien, lo hacen. Claro, lo hacen. Entonces, sí que es verdad que ahora tenemos 3 equipos que están a puntito de ascender, falta la segunda vuelta, pero tienen, bueno, todo apunta que alguno de ellos es posible que ascienda a División de Honor el año que viene y podamos tener hockey de alto nivel en lo que es la ciudad de Valencia. Ojalá sea así. Que estaría muy chulo, claro que sí. Estaría muy chulo, hay que jugar, ganar y luego se puede pasar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, por lo menos de momento... Que si por la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana fuese, o por Vicente fuese, pues no sé, en el Valencia Club de Hockey ya estarían Teru Lima y Marta Segú. Claro, pero eso... Ojalá. Eso no se puede hacer. Vicente, oye, de cara a lo que queda de temporada, ¿tenéis preparado algo más o con la Proli ya es suficiente? Bueno, nosotros somos gente que no estamos parados y efectivamente de aquí a que acabe la temporada tenemos 3 eventos más. El primero tenemos ahora, a principios de marzo ya tenemos otro que es el Campeonato de Selecciones Autonómicas Sub-16 y tenemos 21 equipos en 4 días, que van a ser muy intensos porque además el reto ahí es que se tiene que jugar en los 3 campos a la vez. Entonces, pues necesitas repartir los recursos humanos en 3 campos, dar servicio, etcétera. O sea que el reto es importante. Luego, ahora se están preparando también los Gay Games, entonces nosotros no somos organizadores como tal directamente, pero somos sede, porque se va a hacer lo que está la organización de los Gay Games, está el deporte hockey, y entonces, bueno, pues al tener el hockey en la ciudad, pues obviamente la organización contactó con nosotros para el tema de la gestión de los campos, etcétera, y hemos dicho que lo que necesiten y lo que quieran, entonces estamos en contacto con ellos para ir preparando lo que es la competición. Eso en junio, pero la última semana de julio tenemos otro premio gordo que es la Copa de Europa Sub-21 masculina y femenina, que alberga 16 equipos, 8 y 8, y son los futuros jugadores internacionales de todas las selecciones de Europa, o de las potencias, ¿no? Pues pasan por ahí. Entonces tendremos jugadores que en unos años estarán en Los Ángeles o estarán en Australia, en lo que son las Olimpiadas, Copas del Mundo, etcétera. O sea que el torneo es un torneo muy 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 bonito. No es la primera vez que organizamos la Copa de Europa Sub-21, pero bueno, es el colofón de la temporada. Y luego, a partir de septiembre, no lo sé todavía. Eso yo no te puedo dar más información porque ahí... Más lo suficiente, tranquilo, Vicente. Más lo suficiente. Vicente Villanueva, coordinador de eventos de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana. Gracias por pasarte por Radio Marca. Te mandamos un saludo y enhorabuena por lo de la Pro League, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestra llamada. Llegamos al final de ese Marcador Valencia. Mañana a partir de la 1 más directo Marca Valencia. Mañana a partir de las 7 más Marcador Valencia. Con el grandísimo trabajo de Pascual Zamora en la dirección técnica, Javi Lázaro en el rodilla, labores de producción y de redacción. Recibir un correo sobre el que os habla. Yo soy Luis Cortés. Que paséis una buena tarde, noche de martes. Adiós, os quedáis con Marcador a nivel nacional. Y Pablo Parra. Chao, chao.